10.000 talenti, una soma enorme. La primera vez la pronuncia el siervo que le debe a su amo 10.000 talentos, una suma enorme. La segunda vez la repite otro criado del mismo amo. Él también tiene deudas, no con su amo, sino con el mismo siervo que tiene esa enorme deuda. Y su deuda es muy pequeña, tal vez como el sueldo de una semana. El centro de la parábola es la indulgencia que el amo muestra hacia el siervo más endeudado. El evangelista subraya que, movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó marchar. No se olviden nunca de esta palabra. Palabra de Jesús, tuvo compasión. Jesús siempre tuvo compasión. Tuvo compasión de aquel siervo. Le dejó marchar y le perdonó la deuda. Una deuda enorme. Por lo tanto, una condonación enorme. Pero ese criado inmediatamente después se muestra despiadado con su compañero, que le debe una suma modesta. No lo escucha. Lo insulta y lo hace encarcelar hasta que haya pagado la deuda, una pequeña deuda. El amo se entera de esto y enojado llama al siervo malvado y lo condena. Yo te perdoné tanto y tú eres incapaz de perdonar este poco. Vemos en esta parábola dos actitudes diferentes. La de Dios, representado por el Rey, que perdona todo, porque Dios siempre perdona. Y la del hombre. En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia, mientras que en la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón, porque no todo en la vida se resuelve con la justicia, lo sabemos. Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro, que precede la parábola. La pregunta de Pedro es así. Señor, dime, se il mio fratello commette colpe contro di me, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa que estamos llamados a perdonar siempre. Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida. También en la familia. También en la familia. Cuántas familias desunidas. Desunidas que no saben perdonarse, cuántos hermanos y hermanas que tienen este rencor dentro. Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas, entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la iglesia y también en la sociedad y en la política. Hoy
Al mattino, mentre celebravo la messa, Durante la mañana, mientras celebraba la misa, sono stato colpito di una frase della prima lettura me sorprendió una frase de la del primera libro del lectura Siracide. del libro del Sirácida. La frase dice così: La frase dice así: ricorda la fine e smetti di odiare. recuerda el final Bella y frase. deja de odiar. Ma pensa alla fine. Es hermosa esta frase. Pensa che tu Piensa sarai in una bara. en el fin, que estarás en un ataúd al final y te llevarás el odio ahí. Alla fine Piensa que al smetti final di odiare. deja de odiar, Smetti il rancore. deja de tener rencor. Pensiamo a questa frase Pensemos en esta frase tanto toccante. tan tocante. Ricorda la fine Acuérdate e del smetti di fin odiare. y deja de odiar. E non è facile perdonare. Y no es fácil perdonar, Perché nei momenti tranquilli uno porque en los dice, momentos "Ma tranquilos questi o questa me ne ha fatto di tutti i uno colori". dice estos o esta me hizo de Anche todos io colores, pero yo Ne ho también fatto tante. hice tantas. Meglio perdonare Mejor per essere perdonar perdonati. para ser perdonados. Ma poi Pero después il rancore el torna rencor vuelve, come una mosca fastidiosa como una mosca dell'estate fastidiosa che del torna, verano torna, que torna. vuelve, vuelve y vuelve. Perdonar Perdonar non è soltanto una cosa di un momento. no es algo de un È una cosa momento, continua, es contra algo questo continua rancore, contra este rencor, con questo odio con che este torna. odio que vuelve. Pensiamo alla fine, Pensemos en el final smettiamola di odiare. y dejemos de odiar. La parábola de hoy, La parábola de hoy in pienezza nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro. rimette a noi i nostri Perdónanos debiti, nuestras come noi deudas, rimettiamo ai así nostri como debitori. nosotros perdonamos a nuestros Queste parole deudores. contengono una Estas verità palabras decisiva. contienen una verdad decisiva. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros a nuestra vez no concedemos el perdón a nuestro prójimo. Es una condición. Pensa alla fine al perdono di Dio, Piensen al final el perdón de Dios y dejen de odiar. caccia via il rancore, Echemos el come la rencor mosca fastidiosa como la che mosca torna, torna. fastidiosa que vuelve, vuelve y vuelve. Se non ci sforziamo Si di no nos perdonare e di esforzamos amare, por perdonar y amar, nemmeno noi tampoco seremos potremo perdonare perdonados e amare. ni amados. Fidiamoci alla materna Encomendémonos a la maternal intercesión de la Madre de Dios, que ella nos ayude a darnos cuenta de cuánto estamos en deuda con Dios y a recordarlo siempre para tener el corazón abierto a la misericordia y a la bondad. Angelus Domini, unciavit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescat in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, nei giorni scorsi en los días una pasados, serie di incendi ha devastato una serie de il campo incendios profughi di Moria, ha nell'isola di devastado Lesbo, el campo lasciando migliaia de Moria en la persone isla de senza Lesbos, un rifugio, dejando miles de seppure personas precario. sin un refugio, aunque era Siempre vivo precario. in me il ricordo Está siempre della vivo en visita mí el compiuta recuerdo de la là, visita que realicé dell'appello allí lanciato assieme y del al llamamiento patriarca que hice ecumenico junto al patriarca ecuménico Bartolomé y al arzobispo Hieronymus de ad Atenas assicurare para un'accoglienza asegurar umana que se e asegure dignitosa una a acogida giovani, humana y uomini, digna a migranti, hombres y ai mujeres profughi, migrantes, a los a prófugos, chi cerca asilo in Europa. a quien busca asilo en Europa. Esprimo Manifiesto solidarietà solidaridad e vicinanza y cercanía a tutte le vittime a di todas queste las drammatiche víctimas vicende. de estas situaciones dramáticas. Anche in queste settimane También durante estas semanas se asiste en todo el mundo, en tantas partes, a numerosas manifestaciones populares de protesta que expresan el malestar de la sociedad civil creciente frente a políticas y a situaciones de criticidad. Mientras exhorto a los manifestantes a que hagan sus demostraciones de forma pacífica, sin ceder a la tentación de la agresividad y de la violencia, hago un llamamiento a todos los que tienen responsabilidades públicas y de gobierno a que escuchen la voz de sus ciudadanos y de salir al encuentro de sus justas aspiraciones, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles. Invito, en fin, a la comunidad eclesial que viven en estos contextos bajo la guía de sus pastores a trabajar en favor del diálogo, siempre en favor del diálogo y en favor de la reconciliación. Hemos hablado del perdón, la reconciliación. A causa de la situación de pandemia, este año la tradicional colecta para Tierra Santa ha sido trasladada a hoy, víspera de la fiesta de la Santa Cruz. En el contexto actual, esta colecta es más que nunca un signo de esperanza y de solidaridad y cercanía a los cristianos que viven en la tierra en la que Dios se hizo hombre y en la que Jesús resucitó para nosotros. Hoy realicemos una peregrinación espiritual, de espíritu, con la imaginación, con el corazón, a Jerusalén, donde, como dice el Salmo, está nuestra fuente, y hagamos un gesto de generosidad por esas comunidades. Saludo a todos ustedes, fieles romanos y peregrinos de diversos países. De modo especial, saludo a los ciclistas que padecen el morbo de Parkinson,
que han recorrido la vía Francigena desde Pavía hasta Roma. Han sido muy buenos. Gracias por este testimonio. Saludo a la confraternidad Madonna Dolorata. Saludo a la confraternidad Virgen de la Dolorosa de Castello del Bivio. Veo también que hay una comunidad Laudato Si. Gracias por todo lo que hacen y gracias por el encuentro de ayer aquí con Petrini y todos los dirigentes que se mueven para custodiar de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos, y éstos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti. La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos. Podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. Al contrario, usciremo peggiori. De lo contrario, saldremos peor. Lamentablemente, asistimos al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas, y luego venderlas a los otros. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones para buscar ventajas económicas o políticas, aumentando conflictos. Otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás. Pasan por encima y van por su camino. Son los devotos de Poncio Pilato. Se lavan las manos. La risposta cristiana alla pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas. La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se basa en el amor. Ante todo, el amor de Dios que siempre nos precede. Él nos ama primero. Él nos precede siempre en el amor, en las soluciones. Él nos ama incondicionalmente y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida. Amo no solo a quien me ama, mi familia, mis amigos, mi grupo, sino también a los que no me aman. Amo a quienes no me conocen. Amo a quienes son extranjeros y también a los que me hacen sufrir o que considero enemigos. Esta es la sabiduría cristiana. Esta es la enseñanza de Jesús. El punto más alto de la santidad es amar a los enemigos. No es fácil, no es fácil. Cierto, amar a todos, incluidos los enemigos, es difícil. Diría que es un arte, pero es un arte que se puede aprender siempre y mejorar. El amor verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo y también el amor verdadero de Jesús es expansivo
e inclusivo. Este amor cura, sana y hace el bien. Muchas veces hace tanto bien una caricia que tantos argumentos. Una caricia, pensemos de perdón y no tantos argumentos para defenderse. El amor inclusivo que sana. El amor no se limita a las relaciones entre 2 o 3 personas o a los amigos o a la familia. Va más allá. Incluye las relaciones cívicas y políticas, incluso la relación con la naturaleza. El amor es inclusivo, todo. Como somos seres sociales y políticos, una de las más altas expresiones de amor es precisamente la social y política, decisiva para el desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis. Sabemos que el amor fructifica a las familias y las amistades, pero está bien recordar que fructifica también las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, permitiéndonos construir una civilización del amor, como le gustaba decir a San Pablo VI y siguiendo sus huellas San Juan Pablo II. Sin esta inspiración prevalece lo contrario, la cultura del egoísmo, la cultura de la indiferencia, la cultura del descarte. Descartar aquello que yo no quiero, aquello que no quiero amar, lo que a mí me parece que es inútil en la sociedad. Hoy al ingreso, un matrimonio me ha dicho: oren por nosotros porque tenemos un hijo discapacitado. Y yo le pregunté: ¿cuántos años tiene? Tantos. Y ellos dijeron que lo acompañan, lo ayudan. Y toda una vida de los padres dedicada a ese hijo discapacitado. Esto es amor. Y los enemigos, los adversarios políticos, también a nuestro parecer parecen ser discapacitados. Parecen. Solo Dios sabe si lo son o no lo son, pero nosotros tenemos que amarlos, tenemos que dialogar, tenemos que construir esta civilización del amor, esta civilización política, social, de la unidad de toda la humanidad. Al contrario, las guerras, las divisiones, la envidia, también incluso las guerras en familia. El amor es inclusivo, es social, es familiar, es político. El amor invade todo. El coronavirus ci muestra que el vero bene per ciascuno. El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien común, no es individual, y viceversa. El bien común es un verdadero bien para la persona. Si una persona busca solo el propio bien, es egoísta. En cambio, si la persona es más noble cuando busca el propio bien y lo abre para todos, lo comparte. La salud, además de individual, es también un bien público. Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos. De todos. Un virus que no conoce barriere, frontiere o distinzioni culturali. Un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor sin barreras, sin fronteras y sin distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir lo justo más que a competir, que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos. Y que ci aiutano
ad esprimere il meglio della nostra natura umana. y que nos ayuden a expresar lo mejor de nuestra naturaleza humana y no lo peor. Il vero amore non conosce la cultura dello scarto. El verdadero amor no conoce la cultura del descarte, no sabe qué es eso. Infatti, quando amiamo e generiamo creatività, De hecho, cuando amamos y generamos creatividad, confianza y solidaridad, es ahí que emergen iniciativas concretas por el bien común. Y esto vale tanto a nivel de las pequeñas y grandes comunidades, como también a nivel internacional. Lo que se hace en la familia, lo que se hace en el barrio, lo que se hace en un pueblo, lo que se hace en una gran ciudad, lo que se hace internacionalmente es lo mismo. Es la misma semilla que crece y da frutos. Si tú en la familia, en el barrio, comienzas con la envidia, la lucha, seguramente se dará la guerra. Si en cambio tú comienzas con el amor, a compartir el amor, el perdón, tendremos amor y perdón para todos. Al contrario, si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y ha acentuado. State attenti a non costruire sulla sabbia. Por lo tanto, estén atentos a no construir sobre la arena. Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del bien común. Il bene comune è una roccia. El bien común es una roca. E questo è il compito di tutti noi. Y esto es tarea de todos nosotros, no solo de algún especialista. Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable del bien común y para los cristianos es también una misión, como enseña San Ignacio de Loyola, orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir la gloria de Dios. Purtroppo la politica spesso non gode di buona fama. Lamentablemente, la política a menudo no goza de buena fama y sabemos el por qué. Esto no quiere decir que los políticos sean todos malos, no. Solo digo que lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. ¿Por qué? Porque no hay que resignarse a esta visión negativa, sino reaccionar, demostrando con los hechos que es posible, es más, necesaria una buena política, la que pone al centro la persona humana y el bien común. Si ustedes leen la historia de la humanidad, van a encontrar a tantos políticos santos que han ido por este camino. Es posible en la medida en la que cada ciudadano, y de forma particular quien asume compromisos y encargos sociales y políticos, arraigue su actuación en los principios éticos y lo anima con el amor social y con amor político. Los cristianos, de modo particular, los fieles laicos están llamados a dar buen testimonio de esto y pueden hacerlo gracias a la virtud de la caridad, cultivando la intrínseca dimensión social. E dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale. Es por tanto tiempo de incrementar nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su parte y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente.
Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en nosotros, porque Dios es Trinidad de amor. Dios es amor. Esta es la más bella definición de Dios que en la Biblia nos da el apóstol Juan, que tanto amaba a Jesús, que Dios es amor. Con su ayuda podemos sanar al mundo, trabajando todos juntos por el bien común. No solo por mi bien, sino por el bien común de todos. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. Que el Señor los bendiga a todos. E curarci a vicenda. Para salir de una pandemia es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente. Cuidarse y cuidarnos mutuamente. Y es necesario sostener a quien cuidan a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos. Estamos acostumbrados a veces a dejar de lado a los ancianos, a abandonarlos. Es feo esto. Estas personas, bien definidas por el término español cuidadores, quienes se encargan de cuidar a los enfermos, desempeñan un papel esencial en la sociedad actual, aunque a menudo no reciban ni el reconocimiento ni la remuneración que merecen. Il prendersi cura è una regola d'oro del nostro essere umani. El cuidado es una regla de oro de nuestro ser humano y trae consigo salud y esperanza.
cuidar de quien está enfermo, de quien tiene necesidad, de quien ha sido alejado. Esta es una riqueza humana y también cristiana. Este cuidado también debemos dirigirlo a nuestra casa común, a la tierra y a cada una de sus criaturas. Todas las formas de vida están interconectadas y nuestra salud depende de los ecosistemas que Dios ha creado y de la cual nos ha encargado cuidar. Abusar de ellos, en cambio, es un grave pecado que daña y enferma y que nos hace enfermarnos. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. El mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación. Pero ¿cómo es así? ¿No existe una vacuna para esto? ¿No hay una vacuna para el cuidado de la casa común, para no dejarla de lado? ¿Cuál es el antídoto contra la enfermedad de no cuidar la casa común? Es la contemplación. Cuando no se impara a fermarsi, ad admirare e apprezzare il bello. Cuando no aprendemos a detenernos para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta en objeto de uso y abuso sin escrúpulos, y también en objeto de usa y tira. Sin embargo, nuestro hogar común, la creación, no es un mero recurso. La creación tiene un valor en sí mismo y reflejan cada una a su manera un rayo de la infinita sabiduría y bondad de Dios. Pero ese valor y ese rayo de luz divina hay que descubrirlo, y para descubrirlo necesitamos de hacer silencio. Tenemos que escuchar y tenemos necesidad de contemplar. También la contemplación cura el alma. Senza contemplazione è facile cadere in un antropocentrismo. Sin la contemplación es fácil de caer en un antropocentrismo desviado y soberbio que sobredimensiona nuestro papel de seres humanos y nos posiciona como dominadores absolutos de todas las criaturas. Una interpretación distorsionada de los textos bíblicos sobre la creación ha contribuido a esta visión equivocada que lleva a explotar la tierra hasta el punto de asfixiarla. Explotar la creación, este es el pecado. Creemos que estamos en el centro pretendiendo de ocupar el lugar de Dios y así arruinamos la armonía de la creación, la armonía del diseño de Dios. Nos convertimos en depredadores, olvidando nuestra vocación de custodios de la vida. Naturalmente podemos y debemos trabajar la tierra para vivir y desarrollarnos, pero el trabajo no es sinónimo de explotación y siempre va acompañado de cuidado, arar y proteger, trabajar y cuidar. Esta es nuestra misión. No podemos esperar seguir creciendo a nivel material sin cuidar la casa común que nos acoge. Nuestros hermanos más pobres y nuestra Madre Tierra gimen por el daño y la injusticia que hemos causado y reclaman otro rumbo. Reclaman de nosotros una conversión, un cambio de camino. Cuidar también de la tierra, de la creación. Por lo tanto, es importante pues recuperar la dimensión contemplativa, mirar a la tierra como un regalo, como un don, no como algo que hay que explotar
en mi provecho. No. Cuando contemplamos, descubrimos en los demás y en la naturaleza algo mucho más grande de su utilidad. Está aquí el núcleo del problema. Contemplar es ir más allá de la utilidad de una cosa. Contemplar la belleza no quiere decir explotarlo. Es decir, contemplarlo es gratuito. Descubrimos el valor intrínseco de las cosas que les ha dado Dios, como muchos maestros espirituales nos han enseñado. El cielo, la tierra, el mar, cada criatura posee esta capacidad icónica, esta capacidad mística para llevarnos de vuelta al Creador y a la comunión con la creación. Ad esempio, Sant'Ignacio de Loyola, alla fine dei suoi esercizi spirituali, Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, al final de sus ejercicios espirituales, nos invita a la contemplación para alcanzar al amor, es decir, a considerar cómo Dios mira a sus criaturas y a regocijarse con ellas, a descubrir la presencia de Dios en sus criaturas y con libertad y gracia a amarlas y cuidarlas. La contemplazione che ci conduce a un atteggiamento di cura La contemplación que nos lleva a una actitud de cuidado no es una mirada a la naturaleza desde el exterior, como si no estuviéramos inmersos en ella. Nosotros estamos dentro de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Se hace más bien desde dentro, reconociéndonos parte de la creación, haciéndonos protagonistas y no meros espectadores de una realidad amorfa que solo serviría para explotarla. El que contempla de esta manera siente asombro, no solo por lo que ve, sino también porque se siente parte integrante de esta belleza y también se siente llamado a cuidarla y a protegerla. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Y hay una cosa que no tenemos que olvidar. Chi non sa contemplare El que no sabe contemplar la natura, il creato, la naturaleza, la creación, no sabe contemplar a las personas ni las propias riquezas. E chi vive per sfruttare la natura Y el que vive para explotar la naturaleza termina por explotar a la gente trattarli come schiavi. y tratarlos como esclavos. Questa è una legge universale. Esta es una ley universal. Se tu non sai contemplare la natura, Si tú no sabes contemplar a la naturaleza, será muy difícil que sepas contemplar a la gente, la belleza de las personas, il fratello, la sorella. al hermano, a la hermana, a todos nosotros. Chi sa contemplare più facilmente si metterà all'opera. El que sabe contemplar se pondrá más fácilmente manos a la obra para cambiar lo que produce degradación y daño a la salud. Se comprometerá a educar y a promover nuevos hábitos de producción y de consumo, a contribuir a un nuevo modelo de crecimiento económico que garantice el respeto de la casa común y el respeto de las personas. Il contemplativo in azione tende a diventare custode El contemplativo en acción tiende a convertirse en custodio del medio ambiente. Es bello esta frase. noi deve essere custode dell'ambiente, Cada uno de nosotros tiene que ser custodio de la naturaleza, del ambiente, cercando di coniugare tratando de conjugar los conocimientos ancestrales de las culturas milenarias con los nuevos conocimientos técnicos para que nuestro estilo de vida sea siempre sostenible. infine contemplare. Finalmente, contemplar y cuidar ambas actitudes que muestran el camino para corregir y reequilibrar nuestra relación con los seres humanos, con la creación. Tante volte noi il nostro rapporto col creato Muchas veces nuestra relación con la creación es una relación de enemigos, de destruir la creación
en mi provecho, en mi beneficio, explotar la creación en mi beneficio. Non dimentichiamo che questo si paga caro. No olvidemos que esto se paga caro. No olvidemos ese dicho español. Perdona sempre. Dios perdona Noi siempre. perdoniamo Nosotros dalle volte. perdonamos a veces La natura perdona mai. y la naturaleza nunca perdona. Oggi leggevo sul giornale di quei due grandi ghiacciai Hoy leía sobre el periódico esos dos grandes glaciares de la Antártida, cerca al mar de Amundsen, stanno per cadere. que están por caer. Sarà terribile Será terrible, perché il livello del mare porque el nivel del mar era crecerá e questo porterà tante difficoltà. y esto traerá tantas dificultades en todo el mar. ¿Y por qué? Por el calentamiento, por no cuidar el ambiente, por no cuidar la casa común. Invece, quando abbiamo questo rapporto En cambio, cuando tenemos esta relación, permítame la palabra, fraternal, è una figura. es una figura, Fraternale. esta relación fraternal Con il creato con la creación, diventeremo custodi nos della convertiremos casa en comune, custodios de la custodi casa della común, vita, custodios de la vida custodi della y custodios de la esperanza. custodiscono il patrimonio che Dio ci ha affidato. Custodien el patrimonio que Dios nos ha confiado Possiamo para que godere- che possano godere las futuras generaciones puedan disfrutarlo. e qualcuno può dire ma io me la cavo così. Pero alguien puede decir, yo resuelvo así. Il problema non è come tu. El problema no es como tú Questo lo solucionas diceva un hoy teologo esto. tedesco, Esto lo decía un protestante. teólogo alemán, protestante, muy bueno, Il problema Bonhoeffer. non è come te la cavi tu oggi. El problema no es cómo lo resuelves Quale tú sarà hoy. El problema es l'eredità, cuál la será la vita delle herencia, generazioni future. la vida de las futuras generaciones. Pensiamo ai figli, ai Pensemos nipoti, en los hijos, cosa en los lasceremo nietos. noi ¿Qué cosa les vamos a dejar se noi sfruttiamo il si creato? nosotros explotamos la creación? Custodiamo questo cammino, diventando custodi della casa comune, Cuidemos este custodi camino della convirtiéndonos vita, en custodios de esta casa común, custodios de la vida, custodi della speranza. custodios de la esperanza. Custodiscono il patrimonio di Dio che ci ha affidato. Custodien el patrimonio que Dios nos ha confiado Tutte le persone para que affinché las possano personas, goderne todas le las personas generazioni y las futuras generaciones puedan future. disfrutarlo. Penso in modo speciale ai Pienso de popoli manera indigeni, especial en los pueblos indígenas verso i quali abbiamo con los que tutti todos tenemos un debito una deuda di de riconoscenza, gratitud, anche di penitenza, pero también de penitencia, per riparare il male. para reparar los males que hemos hecho con ellos. Ma penso anche a quei movimenti, Pienso también en aquellos movimientos, gruppi popolari asociaciones y grupos populares que se esfuerzan por proteger il su propio territorio con i suoi con valori sus valores naturales y culturali. Non sempre queste No realtà siempre sono son apprezzate. apreciadas estas realidades. A volte sono A veces se les ostacolate obstaculiza perché non producono soldi, porque no producen dinero, ma in realtà contribuiscono a una rivoluzione pero en realidad contribuyen a una revolución pacífica. potremmo chiamarla Podríamos la rivoluzione della llamarla la revolución del cuidado. per curare, Contemplar para cuidar, custodire, contemplar para custodire. cuidar, Noi, custodiar. il creato, Nosotros, i nostri la figli, i creación, nostri nipoti, a nuestros custodire hijos, il a nuestros futuro. nietos y cuidar el Contemplare futuro. per curare, Contemplar para cuidar, contemplar para custodiar y dejar una herencia a las futuras generaciones. E questo non bisogna delegare a alcuni. Y para esto no hay que delegar a nadie. Esta es una tarea de todo ser humano. Cada uno de nosotros puede y debe convertirse en un custodio de la casa común, capaz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplar las criaturas y de protegerlas. Gracias.
Queridos hermanos y hermanas, para salir de la pandemia es necesario que sigamos la regla de oro de nuestro ser hombres y mujeres, que es cuidar y cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos, y cuidar asimismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó y que nos las encomendó para que las conservemos y las protejamos. Nosotros también somos parte de la creación, no somos sus dominadores absolutos, con la pretensión de querer ocupar el lugar de Dios, pensando que tenemos derecho a depredarla, explotarla y destruirla. En cambio, la misión que Él nos ha confiado es que seamos los custodios de esta casa común que nos acoge y aprendamos a respetarla y a evitar que la sigan maltratando y arruinando. Todo ha salido de las manos del Creador, que ha dejado su huella en cada criatura. El mejor antídoto para cuidar y proteger nuestra casa común de estos abusos es la contemplación. El mismo Señor nos invita a admirar maravillados y en silencio su obra, para poder reconocer en cada criatura el reflejo de su sabiduría y su bondad. Ser contemplativos nos lleva a ser responsables con estilos de vida sostenibles que respeten y protejan la naturaleza, de la que también nosotros formamos parte. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús que nos conceda ser contemplativos para alabarlo por su obra creadora, que nos enseñe a ser respetuosos con nuestra casa común y a cuidarla con amor, para bien de todas las culturas y las generaciones futuras. Que Dios los bendiga. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Es tocante l'immagine di questo padrone. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. Quel padrone rappresenta Dio, che chiama tutti e chiama sempre. Este dueño representa a Dios que llama a todos y llama siempre, en cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Continua a chiamare chiunque Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Questo è lo stile di Dio, che a nostra volta siamo chiamati a recepire e imitare. Este es el estilo de Dios que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, Ma sino esce. que sale. Dio sempre è in uscita. Dios está siempre en salida, buscándonos a nosotros. No está cerrado. Dios sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque quiere que nadie se quede excluido de su plan de amor. Anche le nostre comunità sono chiamate a uscire. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras, entre comillas, que pueden existir, para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse ad orizzonti di vita. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza
y la luz del encuentro con Cristo. La Chiesa deve essere come Dio, sempre in uscita. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida. Cuando la iglesia Non è in uscita no está en salida, se enferma di tanti mali che abbiamo nella Chiesa. de tantos males que Perché tenemos en la queste iglesia. malattie nella Chiesa, ¿Y por qué hay estas enfermedades en la iglesia? Porque no está en salida. è vero che quando uno esce c'è il pericolo di un incidente, Es verdad que cuando uno sale existe el peligro de un accidente, ma è meglio una Chiesa pero es mejor una iglesia incidentata accidentada per uscire por haber salido annunziare il Vangelo a anunciar el che una Evangelio Chiesa ammalata que una iglesia enferma da chiusura. por haberse cerrado. Dio esce sempre. Dios sale Perché è siempre, Padre, perché ama. porque es Padre, porque La Chiesa ama. deve fare lo stesso. La iglesia debe hacer Sempre lo in mismo, uscita. siempre en salida. Il secondo atteggiamento del padrone che rappresenta quello di Dio La segunda actitud del dueño, que representa la de Dios, es su modo de recompensar a los trabajadores. ¿Cómo paga Dios? il padrone si accorda per un denaro. El dueño se pone de acuerdo con un dinero, con los primeros obreros contratados por la mañana, pero después a los que llegan a continuación les dice, les daré lo que sea justo. Al final de la jornada, el dueño de la viña ordena que a todos les sea dada la misma paga, es decir, un denario. Quienes han trabajado desde la mañana se indignan y se quejan contra el dueño, pero él insiste, quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron último. Siempre Dios paga lo máximo, no se queda a mitad del pago. Paga todo. Y aquí se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino que está hablando del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial, que sale continuamente a invitar y paga lo máximo a todos. De hecho, Dios se comporta así. No mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad, mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Donandoci la grazia, Egli ci elargisce più di quanto noi meritiamo. Donándonos la gracia, Él nos da más de lo que merecemos. Y entonces quien razona con la lógica humana, es decir, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. Pero yo he trabajado mucho, he hecho tanto en la iglesia, he ayudado tanto, y me pagan lo mismo que a aquel que ha llegado último. Recordemos quién ha sido el primer santo canonizado en la iglesia. El buen ladrón. Ha robado el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia. Así es Dios, incluso con nosotros. En cambio, quien piensa en sus propios méritos fracasa. Quien confía con humildad a la misericordia del Padre, de ser último como el buen ladrón, se encuentra y es el primero.
Que María Santísima nos ayude a sentir todos los días la alegría y el estupor de ser llamados por Dios a trabajar para Él en su campo, que es el mundo, en su viña, que es la Iglesia, y de tener como única recompensa su amor, la amistad con Jesús. Angelus Domini nunciavit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, secondo i programmi fatti prima della pandemia, según los programas hechos antes de la pandemia, en los días pasados, tenía que desarrollarse el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest. Per questo desidero rivolgere Por esto deseo dirigir mi saludo a los pastores y a los fieles de Hungría y a todos aquellos que esperaban con fe y con alegría este evento eclesial. El Congreso se ha postergado para el próximo año, del 5 al 12 de septiembre, siempre en Budapest. Proseguimos unidos espiritualmente en el camino de preparación, encontrando en la Eucaristía la fuente de la vida y de la misión de la Iglesia. Hoy en Italia se celebra la jornada de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Los animo a sostener estas instituciones culturales llamadas a dar continuidad y nuevo vigor a un proyecto que sabe abrir las puertas al futuro a muchas generaciones de jóvenes. Ahora más que nunca es importante que las nuevas generaciones sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como criaturas. La pandemia nos llama, de hecho, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa,
para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser una posibilidad para una retirada defensiva con características individualistas y elitistas. Nos enfrentamos, pues, a la elección entre uno de los dos caminos posibles. Uno conduce al fortalecimiento del multilateralismo, expresión de una renovada corresponsabilidad mundial, de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana, proyecto de Dios sobre el mundo. El otro da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando fuera los más pobres, los más vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales, y ciertamente será perjudicial para la entera comunidad, causando autolesiones a todos. Y esto no debe prevalecer. La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica. Por tanto, renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ese sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos. La crisis actual también nos ha demostrado que la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía. Además, nos muestra la importancia de evitar la tentación de superar nuestros límites naturales. La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral. También deberíamos tener en cuenta todos estos aspectos en los debates sobre el complejo tema de la inteligencia artificial. Teniendo esto presente, pienso también en los efectos sobre el trabajo, sector desestabilizado por un mercado laboral cada vez más impulsado por la incertidumbre y la robotización generalizada. Es particularmente necesario encontrar nuevas formas de trabajo que sean realmente capaces de satisfacer el potencial humano y que afirmen a la vez nuestra dignidad. Para garantizar un trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante, que solo busca ampliar las ganancias de las empresas. El ofrecimiento de trabajo a más personas tendría que ser uno de los principales objetivos de cada empresario, uno de los criterios de éxito de la actividad productiva. El progreso tecnológico es útil y necesario siempre que sirva para hacer que el trabajo de las personas sea más digno, más seguro, menos pesado y agobiante. Y todo esto requiere un cambio de dirección. Y para esto ya tenemos los recursos, y tenemos los medios culturales, tecnológicos, y tenemos conciencia social. Sin embargo, este cambio necesita un marco ético más fuerte, capaz de superar la tan difundida e
e inconscientemente consolidada cultura del descarte. En el origen de esta cultura del descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana, una promoción ideológica con visiones reduccionistas de la persona, una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales y un deseo de poder y de control absolutos que domina la sociedad moderna de hoy. Digámoslo por su nombre. Esto también es un atentado contra la humanidad. De hecho, es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad. La lista de estas violaciones es muy larga y nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de dignidad, de libertad y de la posibilidad de desarrollo. En esta imagen, también los creyentes religiosos continúan sufriendo todo tipo de persecuciones, incluyendo el genocidio debido a sus creencias. También entre los creyentes religiosos somos víctimas los cristianos. ¿Cuántos sufren alrededor del mundo, a veces obligados a huir de sus tierras ancestrales, aislados de su rica historia y de su cultura? También debemos admitir que las crisis humanitarias se han convertido en el statu quo, donde los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personales no están garantizados. De hecho, los conflictos en todo el mundo muestran que el uso de armas explosivas, sobre todo en áreas pobladas, tiene un impacto humanitario dramático a largo plazo. En este sentido, las armas convencionales se están volviendo cada vez menos convencionales y cada vez más armas de destrucción masiva, arruinando ciudades, escuelas, hospitales, sitios religiosos e infraestructuras y servicios básicos para la población. Además, muchos se ven obligados a abandonar sus hogares. Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en los países de origen, tránsito y destino sufren abandonados, sin oportunidad de mejorar su situación en la vida o en la de su familia. Peor aún, miles son interceptados en el mar y devueltos a la fuerza a campos de detención donde enfrentan torturas y abusos. Muchos son víctimas de la trata, la esclavitud sexual o el trabajo forzado, explotados en labores degradantes sin un salario justo. Esto, que es intolerable, sin embargo, es hoy una realidad que muchos ignoran intencionalmente. Los tantos esfuerzos internacionales importantes para responder a estas crisis comienzan con una gran promesa, entre ellos los 2 pactos mundiales sobre refugiados y para la migración. Pero muchos carecen del apoyo político necesario para tener éxito. Otros fracasan porque los estados individuales eluden sus responsabilidades y compromisos. Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad. Es una oportunidad para la ONU. Es una oportunidad de generar una sociedad más fraterna y compasiva. Esto incluye reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras, como las de Bretton Woods, que deben responder al rápido aumento de la desigualdad entre los superricos y los permanentemente pobres. Un modelo económico que promueva la subsidiariedad, respalde el desarrollo económico a nivel local e invierta en educación e infraestructura que beneficie a las comunidades locales.
proporcionará las bases para el mismo éxito económico y a la vez para renovación de la comunidad y la nación en general. Y aquí renuevo mi llamado para que, considerando las circunstancias, se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas. Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Tenemos la responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas. Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional. Señor Presidente, recuerdo la ocasión que tuve hace 5 años de dirigirme a la Asamblea General en su 70º aniversario. Mi visita tuvo lugar en un periodo de un multilateralismo verdaderamente dinámico, un momento prometedor y de gran esperanza, inmediatamente anterior a la adopción de la Agenda 2030. Algunos meses después, también se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, debemos admitir honestamente que si bien se han logrado algunos progresos, la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas de hace 5 años me lleva a reiterar que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en la conciencia. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión. Ciertamente es un paso positivo que la sensibilidad ecológica integral y el deseo de acción hayan crecido. No debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por las anteriores. Debemos preguntarnos seriamente si existe entre nosotros la voluntad política para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y más vulnerables, que son las más afectadas. La Santa Sede seguirá desempeñando su papel como una señal concreta de cuidar nuestra casa común. Recientemente ratifiqué la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal.
Señor presidente, no podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias de la crisis del COVID-19 en los niños, comprendiendo los menores migrantes y refugiados no acompañados. La violencia contra los niños, incluido el horrible flagelo del abuso infantil y de la pornografía, también ha aumentado dramáticamente. Además, millones de niños no pueden regresar a la escuela. En muchas partes del mundo esta situación amenaza un aumento del trabajo infantil, la explotación, el maltrato y la desnutrición. Desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Imploro, pues, a las autoridades civiles que presten especial atención a los niños, a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular su derecho a la vida y a la educación. No puedo evitar recordar el apelo de la joven valiente Malala Yousafzai, quien hace 5 años en la Asamblea General nos recordó que un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. Los primeros educadores del niño son su mamá y su papá. La familia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos describe como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Con demasiada frecuencia, la familia es víctima de colonialismos ideológicos que la hacen vulnerable y terminan por provocar en muchos de sus miembros, especialmente en los más indefensos, niños y ancianos, un sentido de desarraigo y orfandad. La desintegración de la familia se hace eco en la fragmentación social que impide el compromiso para enfrentar enemigos comunes. Es la hora de reevaluar y volver a comprometernos con nuestros objetivos. Y uno de esos objetivos es la promoción de la mujer. Este año se cumple el 25º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer. En todos los niveles de la sociedad, las mujeres están jugando un papel importante con su contribución única, tomando las riendas con gran coraje en servicio del bien común. Sin embargo, muchas mujeres quedan rezagadas, víctimas de la esclavitud, la trata, la violencia y la explotación y los tratos degradantes. A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía, a la vez que reitero una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas prácticas perversas que denigran no solo a las mujeres, sino a toda la humanidad, que con su silencio y su no actuación efectiva se hace cómplice. Señor presidente, debemos preguntarnos si las principales amenazas a la paz y a la seguridad, como la pobreza, las epidemias y el terrorismo, entre otras, pueden ser enfrentadas efectivamente cuando la carrera armamentista, incluyendo las armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural. Es necesario romper el clima de desconfianza existente. Estamos presenciando una erosión del multilateralismo que resulta todavía más grave
a la luz de nuevas formas de tecnología militar, como son los sistemas letales de armas autónomas, LAWs, que están alterando irreversiblemente la naturaleza de la guerra, separándola aún más de la acción humana. Hay que desmantelar las lógicas perversas que atribuyen a la posesión de armas la seguridad personal y social. Tales lógicas solo sirven para incrementar las ganancias de la industria bélica, alimentando un clima de desconfianza y de temor entre las personas y los pueblos. Y en particular, la disuasión nuclear fomenta un espíritu de miedo basado en la amenaza de la aniquilación mutua que termina envenenando las relaciones entre los pueblos y obstruyendo el diálogo. Por eso es tan importante apoyar los principales instrumentos legales internacionales de desarme nuclear, no proliferación y prohibición. La Santa Sede espera que la próxima conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, resulte en acciones concretas, conformes con nuestra intención conjunta de lograr lo antes